Cuando quiera. Nada, buenos días al continente americano, buenas tardes al viejo mundo, al continente europeo. Es un honor tener con nosotros al embajador Héctor Casanueva. El embajador Héctor Casanueva es investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, es vicepresidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, es miembro del Planning Committee de Millennium Project Future Studies and Research y esta tarde tenemos la suerte de poder escuchar al embajador Héctor Casanueva con una conferencia titulada Prospectiva Estratégica, ¿por qué el futuro ya no es lo que era? Esta conferencia en el instituto para nosotros es muy importante por varias razones. Primero, porque el instituto ha abierto una línea de investigación que se llama Historia y Prospectiva, puesto que estamos muy interesados en el instituto en ampliar, el abrir esa línea de investigación que conecta la historia con el futuro, con la prospectiva. El título que nosotros, y después en el turno de palabras y el turno que tengamos de intervenciones, es importante preguntarnos por qué el futuro ya no es lo que era. Pero también los historiadores preguntamos no solamente por qué el futuro ya no es lo que era, sino que añadimos, ¿y el pasado es lo que nos contaron? Es decir, estamos en un presente en el que tenemos un interrogante en el futuro y tenemos un interrogante en el pasado. Y eso nos hace entender con más libertad, con más profundidad el presente en el que estamos. La segunda idea que quiero resaltar de forma muy sintética es que en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, por razones obvias de la pandemia y de la situación del mundo, hemos abierto un seminario internacional que es este formato. Este es el número 2, el seminario segundo, y ya tenemos programados varios, más o menos habíamos planteado un seminario a la quincena y ya llevamos, en 2 semanas ya llevamos 2, es decir que pretenderemos moderarnos, pero tenemos mucho interés en impulsar este seminario porque hemos creado la red global. La red global está conformada por institutos de estudios latinoamericanos de la Universidad de Berlín, la Universidad de Jean Jaurès de Toulouse, Francia, la Universidad de Calgary en Canadá, la Universidad de Guadalajara en México, la Universidad Federal de Sao Paulo en Brasil, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, la Universidad de Buenos Aires en Argentina y la Western Sydney University en Australia. Y estamos abriendo otra línea de red global que incluye Corea del Sur, Vietnam, China, India y Japón. Por lo tanto, termino haciendo esta presentación de seminario internacional y la presentación de un excelente conferenciante que sabe mucho del tema que nos va a hablar, y además es un antecedente, es un aperitivo, puesto que en el Instituto de Estudios Latinoamericanos estamos proponiendo un máster en globalización y prospectiva. Y por lo tanto, esta conferencia es un prólogo de ese máster en globalización y prospectiva que estamos ofertando 2 títulos de experto, y aquellos estudiantes que hagan 2 títulos de experto y sumen un trabajo fin de máster, pues tendrán el título de máster en globalización y prospectiva. Sin más, embajador Héctor Casanueva, gracias por estar con nosotros esta mañana, esta tarde, y te escuchamos con mucha atención para aprender de tu sabiduría y de todos tus consejos. Gracias. Gracias, director, por esta presentación tan amable y al mismo tiempo comprometedora, ¿verdad? Porque una presentación como esa
obliga entonces a estar a la altura de lo que se ha dicho y es lo que vamos a intentar. En primer lugar, efectivamente estamos hablando de la perspectiva estratégica. Ya vamos a decir más adelante en concreto qué queremos decir con perspectiva estratégica y cómo podemos contextualizar la perspectiva estratégica en el momento actual, que es un momento complicado, demandante, que genera muchas incertidumbres, y precisamente por eso es que tenemos que recurrir a una disciplina, a un instrumento, a una metodología, como es la perspectiva estratégica, que nos permita, en cierto modo, y ese es su objetivo, reducir la incertidumbre, atenuar los efectos de los eventos impredecibles o sobrevinientes, Estoy y viendo por eso... el desayuno aquí o me puedo ir a hacer ejercicio arriba. O sea, todavía no me... Ya me hiciste mi... No, todavía no, por eso, No me porque lo se va a hacer duro. Pero bueno, podemos pedir que... Dile a Jerónimo que me baje un poquito mi iPad. Voy a ver si me puedo conectar a esta conferencia. Podemos pedir que silencien los micrófonos mejor, ¿verdad? Sí, por favor, mientras el conferenciante hable, la norma es que todos nosotros silenciemos nuestros micrófonos. Gracias. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con algunas, primero, consideraciones de contexto que nos van a ir introduciendo en el... La situación en que nos encontramos es una situación compleja, sin duda, eso no es nuevo decirlo, todo el mundo lo sabe. Hay un pasado que no acaba de morir y que se superpone con un presente que está bastante descontrolado, sobre todo después de la emergencia que nos ha traído la pandemia, y además con un futuro incierto que no es el futuro que hace 4 décadas o 5 décadas se iba perfilando, con una idea de un progreso constante, con una idea de un mejoramiento constante de las condiciones de vida, con soluciones que la ciencia y la tecnología podía traernos para los problemas de la humanidad, y que sin embargo hoy no es efectivamente el futuro que era, el futuro en el que estábamos creyendo y pensando hace 3 décadas, 4 décadas, incluso 2 décadas. Y a este respecto, yo diría, daría algunos datos. Por ejemplo, es evidente que en 2 décadas se han producido cambios dramáticos, revolucionarios en la economía, la tecnología, la demografía, el clima, la democracia, los equilibrios geopolíticos y tantos otros que yo creo que todos los que estamos presentes hoy entendemos y conocemos perfectamente. Pero no está de más recordar algunas cosas. Por ejemplo, hace 2 décadas, Internet, hace solamente 2 décadas, Internet era un instrumento desconocido para la gran mayoría de la población. Y además no tenía las potencialidades que tiene hoy. El desarrollo que ha tenido Internet en estas 2 décadas ha sido exponencial al punto que hoy día cubre todas las manifestaciones de la vida. Hace 2 décadas no había posibilidades de conectarse al Wi-Fi, o Wi-Fi como se dice acá, sino que solo era posible una conexión por cable y Ethernet o por la vía de la telefonía fija. No existían los smartphones, no había redes sociales, no había WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube o Twitter. La telefonía fija seguía siendo mayoritaria y hoy está superada completamente por la telefonía móvil. Los televisores no eran inteligentes
y no había acceso a plataformas como Netflix, HBO, videojuegos online, etc. Otra cosa es que la televisión misma en muchos casos todavía no es inteligente, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero el soporte lo es. El almacenamiento de datos era físico y muy limitado a lo que llamábamos los disquetes, o los discos blandos, o el disco duro del computador. En el año 2000, un CD almacenaba 700 megabytes. En el 2010, un pendrive almacenaba entre 25 gigabytes y 4 terabytes. Y actualmente el almacenamiento en la nube, como sabemos, es ilimitado. La memoria de los smartphones es exponencial. En fin, la población mundial llegaba a 5.800 millones y actualmente supera los 7.600. Menos de la mitad de la población vivía en ciudades y ahora más del 60% en promedio vive en ciudades y se pronostica que al 2050 llegará al 80% de la población viviendo en ciudades. Hay un reto demográfico enorme, con repercusiones económicas y sociales, y representado por la disminución, por una parte, de los nacimientos, por el envejecimiento de la población, sobre todo en los países desarrollados, pero al mismo tiempo por el crecimiento de la población, precisamente en aquellos países de menores ingresos, de menores posibilidades y con mucha población todavía joven. En fin, el 2001 se produjo el atentado a las Torres Gemelas y eso cambió completamente el eje geopolítico y la mirada respecto a los conflictos globales y la mirada respecto al terrorismo internacional. Hace 2 décadas teníamos los efectos de la crisis asiática. El cambio climático existía, pero no estaba en la agenda. El movimiento Me Too y los derechos de la mujer, la emergencia de los movimientos LGTB y el matrimonio homosexual no estaban tampoco en la agenda. China recién ingresaba a la OMC el año 2001 y no emergía como la gran potencia tecnológica y comercial y financiera que es hoy día. Y, por supuesto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China no se había desatado. ¿Qué vemos con respecto al futuro? Porque esta situación genera un presente complejo, descontrolado en muchos aspectos, como por ejemplo el hecho de que el multilateralismo hoy día no está en condiciones de contribuir a la gobernanza global, y todo lo que son los avances científicos y tecnológicos carecen de un marco regulatorio, como lo han solicitado permanentemente y persistentemente científicos de todo el mundo, entre ellos Stephen Hawking, hace unos años. Y el futuro, ¿qué nos presenta? De acuerdo a las tendencias. Que la generación que nace en esta década, al 2050 va a tener entre 30 y 40 años, y su expectativa de vida va a ser superior a los 100 años. Y el 80% vivirá en ciudades, pertenecerá a un segmento de clase media o a estamentos superiores de ingreso. El 100% de nuestras vidas va a estar digitalizada. La inteligencia artificial y la robótica, la realidad aumentada, la Internet de las cosas y la interconexión de las mentes serán algo corriente. Pero la vida no será mejor necesariamente, ni será más feliz si no hay políticas públicas que acompañen estos avances y que permitan que vayan en favor de la vida y de una vida sustentable, de un desarrollo sostenible, económica, ambiental, cultural, socialmente.
Habrá un 20% de todas maneras de la población que estará marginado digitalmente, y es el nuevo tipo de marginalidad en el cual vamos a entrar. Y de hecho estamos entrando. En fin, hay muchas prácticas y aplicación de conocimiento que son sustituidos actualmente y que van a ser sustituidos con mayor razón hacia adelante por máquinas, por robots, por algoritmos, lo cual inevitablemente elimina empleos y requiere una reconversión de trabajadores y otro modelo educativo. El futuro del trabajo y del empleo van a ser temas, son hoy día ya temas clave. En fin, al 2050 se va a tener que proveer de energía suficiente y segura a 3.300 millones más de personas, lo cual nos genera todo un problema ambiental si seguimos con la matriz energética basada en los combustibles fósiles. La seguridad alimentaria indica que en seguridad alimentaria se indica que deberemos implementar por sobre el 70% de la producción actual de alimentos, lo cual también genera una tensión enorme sobre el medio ambiente, pero que también exige ciertas normas técnicas, ambientales y también sanitarias que deben ser cumplidas. Por último, y para no cansar, porque estas cosas de todas maneras están accesibles para quien quiera verlas, voy a mencionar solamente algunos temas de desarrollo tecnológico que deben entrar dentro del escenario futuro al cual debemos apuntar. Por ejemplo, el desarrollo de la impresión 3D claramente es un gran avance en muchos aspectos, pero así como con impresión 3D se pueden fabricar artículos, órganos, prótesis, también se pueden fabricar armas. La energía del hidrógeno verde, por ejemplo, es una opción importantísima que requiere de una inversión enorme, pero fundamentalmente que va a dejar fuera a los países que no tienen capacidad financiera para participar de esos desarrollos. Tendremos automóviles autónomos dentro de poco. La robótica estará completamente desplegada. La inteligencia artificial ya es usada en ciertos desarrollos de vehículos, por ejemplo, por supuesto en los teléfonos inteligentes, los drones. Lo que pasa es que cuando las máquinas sean capaces con inteligencia artificial de autoprogramarse, tendremos que tener un sistema regulatorio y un sistema de prevención que de momento no se ve que existe. La Unión Europea está trabajando en ello, hay unos documentos del Parlamento Europeo, por ejemplo, solicitando a la Comisión que dicte una directiva respecto a estos temas, pero de momento eso todavía no está. Tenemos la nanotecnología, en fin, la computación cuántica, la biología sintética, la realidad virtual, la ingeniería genética, algo muy preocupante. Por ejemplo, el año pasado nacieron en China Lulu y Nana, 2 bebés modificados genéticamente para resistir el SIDA. Lo cual suena bien en principio. Uno dice muy bien que la ingeniería genética permita estos desarrollos para combatir enfermedades y de hecho hay proyectos como el proyecto Cerebro Humano que se desarrolla tanto en Europa como en Estados Unidos, que van apuntando a beneficiar a las personas. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar dónde están los límites de esto, puesto que la manipulación genética en humanos también puede significar creación de otro tipo de ser humano, crear superpoderes en ciertos sectores, etcétera, etcétera. En fin, el pasado está presente todavía, incluso desde el punto de vista político. Tenemos ejemplos evidentes en muchas partes, incluso
Todos sabemos, por ejemplo, que el próximo domingo en Chile se va a realizar, después de muchos años, un plebiscito para cambiar la constitución que viene de la época de la dictadura de Pinochet. Y eso es un evento del pasado, una situación del pasado que se proyecta todavía sobre el presente. En fin, en este contexto se produce una nueva situación. De todas maneras podemos pensar que el mundo está mejor que la mayoría piensa, pero los peligros futuros del mundo son peores de lo que la mayoría de los optimistas señalan. Hay algunos temas entonces de particular atención. Ya lo dijimos en algún momento, el reto demográfico, la seguridad alimentaria, las migraciones ambientales, el futuro del trabajo, el tema del genoma humano, la tecnomedicina, biología sintética, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos cambia el futuro? ¿Qué es lo que nos cambió esta linealidad del futuro que incluso se producía con estos adelantos de hace 20 años o 30? Desde luego, una nueva globalización, que no voy a caracterizar porque todos entendemos, pero que podemos decir, en fin, hay quien piensa y dice, bueno, la globalización la verdad es que comenzó con Marco Polo, o con la llegada de Colón a América. Y también es cierto que fue un tipo de globalización. Pero la globalización contemporánea, la nueva globalización, es una globalización que permea completamente todas las manifestaciones de la vida y que introduce una enorme complejidad para el desarrollo de las sociedades, de los estados, de las personas. La creación de Internet, ya lo dijimos, es otro hecho sinérgico con la globalización, puesto que esta globalización siglo XXI no es posible si no existe Internet. La decodificación del genoma es un fenómeno del cual no hemos sacado todavía todas las consecuencias, pero que sin duda está generando desarrollos por lo menos preocupantes y que abren otro futuro para la humanidad. No sabemos si vamos a transformarnos en seres híbridos, qué va a pasar con la manipulación, decíamos, genética, etc. Es otro futuro. Sin la decodificación del genoma, el desarrollo de la humanidad es uno, con la decodificación del genoma, el desarrollo de la humanidad es otro. Y la inteligencia artificial que conduce a la singularidad tecnológica, es decir, a la simbiosis ser humano-máquina, cuando la inteligencia artificial llegue a ser capaz de desarrollar operaciones similares a las que desarrolla un ser humano, ese es un futuro completamente nuevo, incierto, que hace 20 años no nos imaginábamos. Pues bien, esto es un dato concreto. El genoma humano costó secuenciarlo 2.300 millones de euros. Actualmente, entre 100 y 300 euros se puede conseguir la decodificación del genoma de una persona. O sea, claramente se ha descubierto el código del genoma humano y no tenemos forma, como aquí se señala en esta caricatura, de cambiarlo, de cambiar la contraseña. El tema de la educación es un tema que está íntimamente ligado con las nuevas tecnologías y con los nuevos parámetros del trabajo, de la nueva economía, de la economía digitalizada. Y entonces también hay un reto ahí hacia los sistemas educativos. Las perspectivas dependen mucho en el reto demográfico de cuáles son las posibilidades que tienen las personas para desarrollarse. Y tenemos entonces la disyuntiva de un futuro sin jóvenes, en el caso de muchos países desarrollados, o de jóvenes sin futuro en los países menos adelantados. En medio de todo este proceso viene
un hecho sobreviniente, lo que se llama en prospectiva un cisne negro, es decir, un evento que cambia completamente el curso de las cosas y que no fue debidamente anticipado. En este caso, la pandemia del COVID-19, que claramente nos ha impactado y nos ha generado una nueva situación. ¿Qué sabemos con respecto a esto? Muy brevemente, poco. Poco sabemos. Hay mucho desconcierto, hay mucha opinión, hay mucha opinología, pero la verdad de las cosas es que sabemos poco de lo que pasa con esta pandemia. Pero sí sabemos, por ejemplo, que la mutación de los coronavirus y otros virus y patógenos es permanente. Sabemos que esta pandemia fue anunciada en las últimas 2 décadas por la comunidad científica y los centros de investigación y estudios prospectivos, y no se le hizo caso. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud advirtió en el 2019 que el mundo estaba en peligro por una mutación genética de virus que iban a impactar en la salud de la población. Sabemos que no se tomaron debidamente en cuenta estas advertencias. Sabemos que ahora se está reaccionando descoordinadamente, como lo podemos ver claramente en Europa, como lo vemos incluso acá en nuestro país, como lo vemos en América Latina. No hay sinergias para enfrentar esta situación. Sabemos que con una visión prospectiva y con políticas públicas diseñadas sobre la base de escenarios, esta pandemia se podría haber evitado, o por lo menos atenuado en sus efectos. Sabemos, lamentablemente, que sus efectos son multidimensionales, que son de largo plazo, que serán altos en vidas humanas, en recesión económica, pérdida de puestos de trabajo, como lo estamos viendo ya, alteraciones en los modos de vida, y todo en un ambiente de temor y de incertidumbre sobre el futuro. El futuro no se puede predecir, pero se puede construir, y la perspectiva estratégica es un instrumento, es una disciplina, es una metodología que nos permite crear esos escenarios para reducir esa incertidumbre y atenuar los efectos de los eventos. Pues bien, teníamos entonces respuestas, pero se nos cambiaron las preguntas. Y las preguntas no tienen respuestas concluyentes con respecto al futuro, que es de lo que tenemos que preocuparnos, puesto que ocupándonos del presente, nos tenemos que ocupar del futuro. Pero para ocuparnos del presente, tenemos que tener claro cuál es el futuro al que vamos apuntando. ¿Qué preguntas, por ejemplo? Simples. ¿Cuándo podremos volver a la normalidad? ¿Las vacunas van a acabar con la pandemia? ¿Se va a propagar el virus más en América Latina, en África y en el sur de Asia? ¿Para volver luego a los países desarrollados nuevamente? ¿Surgirá un liderazgo mundial para gestionar la pandemia que estamos sufriendo y las futuras? La recesión mundial, que parece dramática y coyuntural, pero se puede transformar en una larga depresión. Este tiempo de espera global va a conducir a innovaciones sociales, económicas e institucionales del mismo modo que la Segunda Guerra Mundial condujo a reformas de las Naciones Unidas y de otras instituciones internacionales. Son preguntas que están en el aire, que están latentes y que solo se puede intentar responder mediante un ejercicio prospectivo y estratégico. Pues bien, para tomar decisiones estratégicas e ir entrando en la materia de la prospectiva propiamente tal,
Hay que tener una mirada desde el punto de vista de las políticas públicas, pero también desde el punto de vista del sistema económico, de las empresas privadas, etc. Desde luego hay que estudiar el pasado. Y para eso tenemos la historia, tenemos la visión de Ucronía, que además fue presentado hace muy poco acá en el instituto por Rodrigo Escribano en una brillante exposición. Es decir, la Ucronía, el análisis contrafactual del pasado. Tenemos también la comprensión retrospectiva, que es entender los acontecimientos del pasado con el fin de iluminar las decisiones del presente. Tenemos que estudiar al mismo tiempo el presente, y para eso tenemos, entre otras disciplinas, la sociología, la ciencia política, el estudio de las tendencias, y tenemos que estudiar el futuro. Pero el futuro no existe. Hay que construirlo. Pero se puede acercar al futuro mediante la prospectiva. Y es lo que vamos a comentar a continuación. Actualmente hay un resurgir de la prospectiva estratégica. Uno ve que, que se ha incorporado incluso en el discurso habitual de la clase política, de los dirigentes, de los líderes, el término, la idea de la prospectiva. En el fondo la prospectiva es regresar al futuro. Es decir, a ver, vamos a ocuparnos del futuro, y no solo de la coyuntura, porque hemos estado ocupándonos de la coyuntura y del corto plazo, y por eso mismo nos ha pasado lo que nos ha pasado, y se nos ha venido encima esta pandemia con sus efectos, como decimos, multidimensionales. ¿Qué es entonces la prospectiva? Primero es estudiar el futuro lejano, no estamos hablando de una perspectiva a 3 años. Eso no es perspectiva, eso sí permite, claro, visualizar algunas situaciones y hacer planificación. Pero estamos hablando de un futuro lejano que requiere de una imaginación creadora, que requiere de una reflexión científica sobre lo posible de ocurrir. Según uno de los padres contemporáneos de la prospectiva es preguntarse cosas, preguntar qué puede ocurrir, y se hace estratégica cuando, contestada la pregunta de lo que puede ocurrir, viene la decisión, la pregunta de qué puedo hacer, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y ahí se transforma efectivamente la prospectiva en estrategia. Por lo tanto, la prospectiva no tiene por objeto predecir el futuro, pero trata de ayudar a construirlo. Y como se ha dicho muchas veces, la mejor manera de predecir el futuro es construirlo. Es un proceso, por lo tanto, sistemático, participativo. Muy importante estos conceptos, ¿eh? Es un proceso sistemático. No tiene que ser esporádico. Segundo, participativo, es decir, multiplicidad de actores. De construcción común, con una visión de largo plazo, para la toma de decisiones de la actualidad y la movilización de acciones conjuntas hacia un escenario de futuro. Por lo tanto, es una disciplina, porque tiene un componente de ideas, tiene un componente de métodos, que procura anticipación, reducción de la incertidumbre, prevenir y utilizar entonces metodologías apropiadas que combinan el análisis de tendencias, la creación de escenarios de futuros posibles y deseables, y la planificación. Algunos métodos prospectivos que nos presenta, por ejemplo, en un muy buen trabajo el profesor Fernando Ortega, de Perú,
el método Delphi, que es un método bastante ya conocido, que ha tenido una innovación por parte del Millennium Project, ya que existe ahora el método Delphi Online Real Time, que permite hacer un trabajo de análisis de expertos en tiempo real y en forma permanente durante un periodo. En fin, es una metodología bastante novedosa y bastante, yo diría más, que permite aproximarse más a lo que es la definición de escenarios. El método de probabilidades, el método de la matriz de impacto cruzado, el método de la exploración de entorno, un método de análisis morfológico. Hay otros métodos también. Yo menciono fundamentalmente estos que son los que destaca Fernando Ortega. No es que la prospectiva tenga que decantarse, o si uno hace un análisis prospectivo, decantarse por uno de los métodos, sino que generalmente se utiliza un menú de estos métodos, una combinación de estos métodos que te permiten acercarte más a la creación de un escenario. Finalmente, quisiera dejar esta imagen que me parece de gran dramatismo con respecto al futuro, puesto que por una parte lo que estamos viendo a un costado de la pantalla, que es la portada de la revista Time de hace ya unos años, que señala, de acuerdo a las investigaciones que se están haciendo y los avances que se hacen en Estados Unidos, en Silicon Valley y en otras y algunas universidades, se está trabajando en lo que es se llama la muerte de la muerte, o lo que se ha considerado una opción de tratamiento del envejecimiento como una enfermedad y por lo tanto una enfermedad curable. Pero eso que nos puede generar, por supuesto, ciertas o bastantes aprensiones, porque esto lo que puede significar es lo que decíamos, desde establecer ciertos sectores de la población con ciertos privilegios de longevidad y de bienestar versus otros. Pero lo que vemos al otro costado de la pantalla es que la pobreza ya pasa a ser un factor distinto. La pobreza es la pobreza de fuera del sistema. Es decir, pido que me dejen entrar en este sistema que se está construyendo porque yo estoy quedando desplazado. Ese futuro no es un futuro que podemos desear, pero es un futuro posible. Lo que tenemos que hacer es construir un futuro deseable. En ese sentido, todo lo que hagamos en materia de construcción de escenarios debería apuntar hacia ese futuro, haciéndose cargo en un escenario futuro deseable de la contención de este tipo de situaciones para que al final todos los progresos, los avances sean en beneficio de la humanidad. Muchas gracias y podemos comentar ahora con respecto a estas ideas que he querido transmitir. Pues muchas gracias, embajador, por tu excelente conferencia que nos ha dejado a todos con montones de preguntas. Gracias por tu claridad y por tu inteligencia. Comenzamos un debate. Es usual en el instituto que cada conferencia vaya acompañada de un intercambio de ideas. Les pido que cuando hablen pongan el micrófono, a veces lo olvidamos, lo tenemos apagado, y que en la medida de lo posible tengan intervenciones cortas. Muchas gracias. Profesor Casanueva, Sí. Usted habla, claro, de la perspectiva y el futuro, pero los latinoamericanos, por ejemplo, tenemos siempre una versión del día a día, una visión de las cosas del día a día, una percepción del tiempo del día a día. El mediano plazo podríamos tomarle como 5 años, el largo plazo tal vez 10 años, y en otra escala podríamos ver, por ejemplo, el ejemplo de Moisés Naim en el libro
El fin del poder, donde explica los cambios que está sufriendo todo el mundo. Y ahí, por ejemplo, establece que China a mediados del siglo XIX fue la última vez que fue la primera economía del mundo y próximamente va a volver a ser. Entonces, para una cultura milenaria como la China, ese espacio de tiempo es solo como un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué horizonte es el que usted establece para ver el futuro? Podemos, si les parece, acumular varias preguntas y el embajador Héctor Casanueva responde globalmente. Si le parece, embajador. Sí, ahora, sin embargo, Adelante, adelante. esta intervención me genera justamente un especial interés, ¿no? Porque cuando hablamos de la cultura china, estamos hablando de una cultura efectivamente milenaria, cuyos horizontes temporales son completamente distintos a los occidentales. Y en ese sentido, es una muy buena reflexión la que te hace. Yo recuerdo a este respecto que cuando le preguntaron a un jerarca chino qué opinaba, hace poco, digamos hace 10 años, le preguntaron qué opinaba de la Revolución Francesa y dijo, todavía es pronto para tener una opinión. Esa es la forma en que la cultura china puede entonces enfocar bien el futuro. Los horizontes temporales son distintos. Sin embargo, yo creo que lo que está ocurriendo es que no obstante esa milenaria forma de enfocar la vida, el futuro, de alguna manera, por la globalización y por el cambio tecnológico y por la emergencia tecnológica, esa visión se va aproximando un poco más a escala global, en un sentido y en el otro. Y por eso, si bien es imposible responder a lo que usted nos plantea con respecto a esto, sí uno puede pensar que hay ciertas realidades como esta misma, la emergencia de la pandemia del COVID y otras por venir, que de alguna manera tienen que aproximarnos a una cierta visión común de futuro. Y, por ejemplo, el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio hace 20 años, la fuerte apuesta que China está haciendo por el multilateralismo, a diferencia en este caso ahora de los Estados Unidos, son señales que indican que se puede pensar en una aproximación sin que cada cultura deje de ser lo que es. Héctor, pues yo quiero aprovechar para felicitarte. Excelente presentación, como siempre. Y me gusta que al final termines con la singularidad tecnológica y con la muerte de la muerte, que es el nombre de mi libro. Eso era simplemente un comentario, pero ya que se habló de China, te comento que mi libro va a salir en China en los próximos meses. Y bueno, va a ser impresionante porque el mercado chino es el más grande. Ya no me importa ni siquiera el mercado en inglés comparado con el mercado chino. Hablando de estos temas, de la singularidad, de la muerte, lo que refleja el interés de China también en estas ideas. Así que muchas gracias y muy buena tu presentación. Muchas gracias, José, y me alegro mucho que estés aquí acompañándonos. Y ojalá podamos contar contigo en otro momento, en una conferencia también, porque todo lo que tú has estado trabajando en materia de el envejecimiento, de lo que decía, ¿no? El envejecimiento como una enfermedad tratable, y en fin, tiene muchos desarrollos interesantes que tú pones en tu libro. Así que gracias por acompañarnos. Héctor. Sí. Bueno, gracias Héctor por tu presentación. Ya nos tienes mal acostumbrados a tu gran calidad oratoria y tus contenidos. La verdad es que ha sido bien estimulante. Y por mi parte, evidentemente, como sabes Héctor, muy bien, he puesto la oreja cuando dijiste educación. Y ahí tengo
algunas cuestiones, a ver qué reflexiones tienes en tu cabeza de perspectivista, ¿no? Evidentemente, tú lo has dicho muy claro, de una forma muy nítida, que la pandemia, todos somos conscientes, ha acelerado ciertos procesos o discusiones, ¿sí? Y ha visibilizado muchas cosas que ya estaban, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Sobre todo en continentes, ¿cierto? En América Latina, por ejemplo, donde el Estado es, bueno, normalmente más débil, el estado de bienestar es más inexistente. En Europa también ha afectado, evidentemente, pero si entramos en una comparativa, por ejemplo, los estudiantes que están ahora escuchando, algunos han intervenido en el máster América Latina, en la Unión Europea, pues se han visto de diferentes formas, ¿no? Pero evidentemente ha habido un impacto potente. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Y a dónde quiero llegar? Actualmente, la educación, se está hablando mucho del, que tú conocerás muy bien, el E y el B learning, ¿no? La forma de digitalización, de educación sincrónica, de educación con plataformas, etcétera. Y esto se está como acelerando mucho, se está hablando muchísimo, pues desde el escenario supranacional, ¿sí? Por ejemplo, el Bright en Australia, se está hablando muchísimo también en la Unión Europea, ciertos debates, en la propia América Latina. Se están acelerando muchísimos debates acerca de cómo hacer que la educación, ¿no es cierto? Los viejos debates, ¿no es cierto, Héctor? De cómo hacer que la educación sea inclusiva y de que pueda permitir que todos puedan, que nadie se quede atrás, ¿no? Que es algo, una frase que se está repitiendo por parte de diferentes signos políticos e ideológicos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú acerca de esta cuestión? Y sobre todo teniendo en cuenta, Héctor, que en la actualidad sobre todo también no solamente se está acelerando este tipo de debate sobre el e-learning, sino que también acerca de, bueno, recientes estudios sobre, que es bien interesante, no sé si estás al corriente, me imagino que sí, sobre los estudios de resiliencia en educación, que se están acelerando bastante, ¿no? El mismo Bright que te mencioné antes, que es el Building Resilience, Relationships, Wellbeing, Talk Initiative and Emotions, que va precisamente para la profundización de las soft skills, las llamadas soft skills, que lo que pretenden es que los estudiantes cada vez más avancen en este paradigma que se habló, ¿no es cierto?, a finales del siglo XX y ahora más, de forma más intensa, las habilidades del siglo XXI, que los estudiantes estén preparados para superar los avatares de la sociedad del siglo XXI. Para superar. Pero aquí yo creo que tú, por favor, me puedas aclarar un poco acerca de si la educación está preparada también para abordar los problemas del siglo XXI. Y me explico, pensar los problemas del siglo XXI. Porque yo creo que esto, yo creo, a lo mejor tú ahí me iluminas un poco más, creo que se está pensando poco los problemas del siglo XXI y se está de alguna forma abordando más de cómo superar de forma, lo he dicho muy claramente antes, ¿no? Resilientemente, ¿no? De cómo ver estos problemas y decir, voy a aplicar más esfuerzo, voy a aplicar más recursos, voy a, de alguna forma, a superar esto, pero sin que esto implique, ¿no es cierto, doctor?, un ejercicio cognitivo, ¿no?, de pensamiento, pensar, ¿no?, esta situación, y no que esta situación nos piense a nosotros, que es muy diferente, ¿no?, ser pensados y pensar los problemas de la pandemia, ¿no?, de la pandemia que involucran también una cuestión educativa. No sé qué piensas esto y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, los contenidos, por ejemplo, en humanidades, que yo creo que es algo que se está pensando muchísimo de distintos organismos internacionales, en términos de humanidades, ¿no? Pensar las humanidades en torno a los retos del siglo XXI. No sé cómo piensas todo esto, perdona por la extensión, pero es que has tenido la culpa tú, porque tú has, en fin, me has estimulado con todo lo que has dicho, ¿no? Así que nada más, ya me callo. Gonzalo, muy bien. Gracias, muchas gracias por tomar el tema de la educación y traerlo al diálogo. Yo coincido con lo que tú estás diciendo respecto a la necesidad de que la educación sea capaz de proporcionar a los niños, a los jóvenes, los elementos
para pensar la realidad del siglo XXI. Yo agregaría dos cosas con respecto a eso. Uno, y además es una prevención también, que creo que las universidades y los sistemas educativos y quienes dirigen los sistemas educativos deberían tener cuidado con esto. Y es que se está insistiendo mucho en lo que se llaman las habilidades STEM, ¿verdad? Ciencia, tecnología, ingeniería y... ya no me acuerdo. No me acuerdo. Es decir, todo lo que... matemáticas. Entonces, lo que no está mal, por supuesto, puesto que eso va a la par de esta revolución tecnológica, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero el tema es que estas habilidades que hay que desarrollar no pueden estar desconectadas del humanismo, no pueden estar desconectadas de una mirada humanista de la realidad y del futuro. El futuro, el escenario de futuro que podamos construir o que lleguemos a construir con las metodologías prospectivas, contando con unidades de análisis prospectivo a nivel de los gobiernos, a nivel de las universidades, etcétera, tienen que tener en cuenta que todo esto y la revolución tecnológica, todo esto tiene que darse en un entorno y en un contexto humanista. Cuando decimos un contexto humanista, estamos diciendo una cosa muy simple, centrado en la persona humana, para beneficio de la persona humana, y no en contra de la persona humana. Y hay que tener mucho cuidado porque estas cosas se pueden ir de las manos. Entonces, una de las cosas que diría yo frente a tu planteamiento es, el humanismo tiene que ser el centro de todo desarrollo. No es ninguna novedad lo que estoy diciendo, esto es de toda la vida, ¿no? Tiene que ser el centro del desarrollo educativo y, a su vez, del desarrollo de la sociedad. Entonces, cuidado con esto de las habilidades sistémicas. Segundo, hay un desafío enorme del siglo XXI y dado en la conexión entre educación y futuro del trabajo, hay un desafío enorme para la formación de profesionales, de técnicos, y que respondan a las exigencias de esta nueva economía. A este respecto, por ejemplo, quisiera mencionar solo una cosa. Google anunció hace pocas semanas que la Universidad Google va a otorgar certificados de competencia en una serie de materias, desarrolladores de software, desarrolladores, programadores, etcétera, 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 pero también a un nivel ingenieril, pero que lo iba a hacer en un sistema de educación que le iba a tomar solamente 6 meses a cada persona tener el equivalente a lo que un máster tradicional toma entre 1 y 2 años. $300, 6 meses y un máster. Un máster a lo Google, a lo que Google necesita. Pero ya hay muchas otras empresas que están diciendo, yo también voy a reconocer ese máster de Google porque a mí me sirve. Eso es un desafío enorme hacia el sistema educativo en general, hacia las universidades en particular, que tenemos que enfrentar. No estoy diciendo con esto que tengamos que pasar entonces las universidades a hacer lo mismo. Tenemos que ver de cómo enfrentamos esto. Y esto forma parte también de lo que tenemos que estudiar como desde la perspectiva de una visión prospectiva. Y perdón, me quedaba otra cosa. También de lo que tú decías sobre educación. Yo creo que la mentalidad prospectiva, el pensamiento complejo,
debe estar presente en la educación desde el comienzo de la vida educativa. Tenemos que desarrollar o ser capaces de generar en el aula, en la escuela, en un tipo de escuela distinto, en fin, que los niños, los jóvenes aprendan a pensar de manera más compleja, que aprendan a pensar de manera prospectiva, porque no estamos hablando solamente de una cosa científica, stricto sensu, sino que estamos hablando de una actitud frente a la vida, una apertura de la mente para pensar las cosas de una manera mejor y distinta. Gracias. Siguiente intervención, siguiente pregunta. Héctor, Laura, me gustó mucho tu conferencia. Yo quisiera que me hablaras un poco de eso que dijiste de interconexión de las mentes, en qué significa, en qué consiste. Muy bien. Bueno, es una de las cosas preocupantes, porque hace pocos días se anunció, bueno, eso es una cosa que viene ocurriendo ya, pero se anunció de manera bastante más concreta, la posibilidad real de, mediante inteligencia artificial y mediante la implantación de un chip en el cerebro, la posibilidad de transmitir pensamientos hacia otras personas. Esto está en fase experimental, por supuesto, no es algo que vaya a ocurrir en los próximos meses o incluso en los próximos años. La preocupación en la interconexión de las mentes está precisamente en que en algún momento se llegue a establecer un mecanismo de transmisión de pensamiento, pero sobre todo que se pueda robar pensamientos. Y esto que parece ciencia ficción, que parece algo que no es posible que ocurra, está en fase de desarrollo. A tal punto de que en un acuerdo que se hizo entre científicos y políticos chilenos y el científico español, connotado científico español, Miguel Yuste, del proyecto Cerebro Humano, se ha generado por primera vez en el mundo un proyecto de ley que protege lo que se llaman los neuroderechos, es decir, el derecho a la privacidad, ya no solo de los datos, y ya es un gran tema hoy día, porque nos extraen datos todos los días a través de distintos mecanismos, sino del pensamiento, de las ideas, porque lo grave es que si no hay una debida regulación de esto, podemos llegar a la manipulación política, ni qué decir de la manipulación de mercado, y por lo tanto se ha generado, y hay un documento que lo podemos poner a disposición, sobre neuroderechos, que ha sido publicado por el Consejo Chileno de Prospectiva, y que, como digo, donde hay una entrevista muy interesante también a Yuste, que tiene que ver con esto. Y hay una cosa muy preocupante, porque cuando en esa entrevista le preguntan a él y le dicen, ¿y usted cree que esta posibilidad de hacer esta interconexión de los cerebros es una posibilidad? Dice, ya está llegando tarde con la pregunta, porque eso ya se está experimentando. No entre seres humanos, pero ya se está experimentando. A eso me refería yo con la interconexión de las mentes. No sé si hay más. Preguntas son las 17:07. Llevamos ya una hora. No sé si el embajador Héctor Casanueva permita una pregunta más. Sí, no hay problema. Estamos cumpliendo
estrictamente con el horario, así que bien. Perfecto. Sí. Luis Lugo, adelante. Sí. Buenas tardes, embajador. Va. Muchísimas gracias por la interesante exposición y la claridad. Me surge una pregunta y es en esa línea del pensamiento prospectivo y la creación de escenarios futuros y un poco para prever comportamientos y minimizar las consecuencias. Pero es en el papel de la tecnología, porque si bien la tecnología ha avanzado a pasos agigantados los últimos 30 años, con relación incluso a los 100 años anteriores, también es cierto que la brecha tecnológica entre países y entre ciudadanos, incluso dentro de un mismo país, se hace cada vez, o sea, no va al mismo ritmo y la brecha se hace más amplia. Entonces va a llegar un momento quizás en que la creación de escenarios supondrá a lo mejor avances tecnológicos, pero que no va a ser igual para todo el conglomerado de la población y de los países. Y eso quizás a lo mejor es algo que pueda ser, no sé de qué manera se podrá mermar eso o para contrarrestar los efectos que va a suponer a lo mejor que gran parte de la población quede relegada de Querida, los avances. ¿cómo estás? Muchas gracias. Mira, estamos ya terminando el calendario de Mujeres con Memoria. Por favor, los micrófonos. Muy bien. Sí, es muy interesante también este enfoque y esta preocupación, ¿no? Respecto a cómo abordamos el futuro socialmente. Nuevamente, educación, pensamiento complejo, visión prospectiva desde la infancia, de tal forma de que sea natural interrogarse siempre por el futuro y participar en acciones que conduzcan a crear escenarios posibles y deseables de futuro. Eso por una parte. Pero por otra parte, yo quisiera recordar que el Millennium Project está hace mucho tiempo insistiendo ante organismos internacionales, ante los gobiernos, en la necesidad de que en cada gobierno, en cada organización social o empresarial, exista una unidad de prospectiva estratégica que esté pensando desde la perspectiva propia de esa unidad, de ese ministerio, de ese gobierno, en el futuro. Pero todo esto, que ya se da en muchos casos, ¿no? La Unión Europea tiene incluso 2 o 3 unidades o más, el Parlamento Europeo, la Comisión, etc. En gobiernos de América Latina hay también algunas unidades de prospectiva a distintos niveles. En Finlandia está la Comisión del Futuro, que son ellos pioneros en esto, en el Parlamento. Francia tiene el Ministerio de la Prospectiva, etcétera, etcétera. Pero lo que el Millennium Project dice, esto se tiene que generalizar, primero. Y segundo, tiene que estar interconectado para crear un sistema de inteligencia colectiva que precisamente haga confluir visiones para generar estos escenarios posibles y deseables a los cuales apuntar. Segundo, la condición sine qua non de esto es que estas unidades y este sistema de inteligencia colectiva sea permanente, autónomo, regulado, por supuesto, normativamente, jurídicamente, pero independiente de la coyuntura política, porque de otra manera no es posible generar propuestas que no siempre van a estar en sintonía con lo que un político en el corto plazo está deseando. 2 condiciones. Interconexión, o sea, 3 condiciones. Generalización de unidades de prospectiva. 2, interconexión. Y 3, un sistema autónomo que permita generar escenarios a los cuales
se confluyan las políticas públicas de los estados y de los organismos internacionales. Si eso hubiese existido, no estaríamos viviendo esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Y voy a aportar un dato que se me había quedado. Según un análisis que se ha hecho en una universidad norteamericana, que ya recordaré cuál, pero que ha sido recogido por el Millennium Project y está en el informe sobre 3 escenarios del COVID de futuro al 2022, el costo actual económico, o sea, solo estamos hablando de la economía, no estamos hablando incluso del costo existencial, el costo psicológico, solo el costo económico de la pandemia es del orden de los 2,6 billones de dólares, billones que no son los mismos billones de nuestro sistema, ¿verdad? Son billones, son millones de millones. Estamos hablando de millones de millones, millones de miles de millones, ¿no? Bueno, es 2,6 billones de dólares. Y el costo de prevenir y de haber previsto y haber tomado las medidas del caso, por supuesto, es apenas del 2% de esa cifra. Este análisis y este dato se está poniendo sobre la mesa para decir, mire, es que la próxima pandemia no puede pasar esto. Y este costo que estamos pagando hoy es el costo de la no anticipación, el costo de la no previsión. Si contáramos con un sistema de inteligencia colectiva, interconectado, autónomo, al cual se le hiciera caso, por supuesto, esto no habría ocurrido, y si logramos instalar un sistema como este, no vamos a sufrir este tipo de embate como el que estamos sufriendo hoy con la pandemia. Eso. Muchísimas gracias, embajador. Son las 17:15 en el horario europeo. Son ya media mañana en el horario americano. Si no hay más preguntas, agradecer al embajador la magnífica conferencia y anunciar a todos los asistentes que en breve el Instituto sacará ese máster en globalización y perspectiva que les he anunciado, siguiendo las directrices, siguiendo la inteligencia del embajador Casanueva. El embajador será el coordinador de ese máster en globalización y perspectiva, ya se lo anuncio. Gracias, embajador, gracias a todos ustedes, y les recuerdo que los estudiantes que necesiten, que requieran algún tipo de certificado de asistencia, pueden escribir a coordinación.yelat@uh.es y le enviaremos el certificado. Muchas gracias a todos, buenas tardes, creo que ya a todas y a todos, porque ya estamos en el horario de las 5 de la tarde, que entiendo que ya en Santiago serán las 12 o todavía son las 11 de la mañana. 12, Pedro. Las 12, pues entonces ya buenas tardes a todos. Gracias, embajador, y quedamos emplazados para la próxima sesión que les comunicaremos y las anunciaremos convenientemente. Muchas gracias. Gracias, Pedro, al doctor Casanueva y a Yelat. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Gracias. Chao.